Ya. ¿Qué nos piden? Determinen la presión en el fondo del recipiente. Muy fácil, ¿no? En el fondo del recipiente, qué fácil. Vamos a suponer que es el punto B. El punto B. La presión en B me piden. La presión en B. ¿Qué cosa sería la presión en B? Densidad del líquido por gravedad por altura. La presión en B, la presión hidrostática en B, es agua, a su densidad es 1000. La gravedad 10. Por la altura, ¿cuánto es su altura? 2 metros. Mira, 2 metros. Entonces la presión en B debe ser igual 20.000 pascales. Si no, debe estar la presión en B, debe ser 20 kilopascales. 20 kilopascales. Ya tengo ahí. ¿Qué más dice? Determinen la presión en el fondo del recipiente. Ya está, la presión en el fondo del recipiente. Y la fuerza que ejerce el fluido sobre la parte superior del corcho. Acá hay un corcho. La fuerza, no me está diciendo la presión ahora. Pero tú sabes qué cosa. Tú sabes que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces me está pidiendo la fuerza. Entonces despejo. Fuerza es igual entonces al área por la presión. Tengo que hallar el área. Pero me dice que el área del corcho, el área es 10 centímetros cuadrados. Área es 10 centímetros cuadrados. 10 centímetros cuadrados. No me sirve esto, profe, no me sirve. Va a ser 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esta es la idea. Necesito la presión aquí, necesito la presión. La presión ahí. Porque necesito presión, ¿no? Ya tengo el área de este área. Ahora necesito la presión acá en el corcho. La presión hidrostática es así, profe, la presión. La presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la gravedad por altura. ¿No? Esa es la presión hidrostática que recibe aquí. Y esa es la presión acá que está recibiendo, ¿no? Fuerza por unidad de área, acá la presión hidrostática. Entonces digo, la presión hidrostática será entonces densidad del líquido, que es agua, 1000 por gravedad por altura. ¿Cuánto de altura hay para que reciba la presión? 5 centímetros menos, mira, ve, esto es 5 centímetros, te está diciendo. Caramba, ¿cuánto sería? A ver. Hay que convertirlo, ¿no? Ahí sería 200 centímetros. Ya, este sería, a ver, así, 5 centímetros, a ver, lo vamos a cambiar aquí. Lo vamos a transformar en centímetros. 5 centímetros es igual, entonces, a 5 por 10 a la menos 2 metros. ¿O no? Profe, pero yo no entiendo esto. Yo quiero que lo convierta. Ya lo vamos a convertir, ya lo vamos a convertir entonces. Después lo borramos. A ver, 5 centímetros para convertirlo a metros sería, hoy profe, 1 metro tiene 100 centímetros. Esto es como si fuera 1, porque 1 metro equivale ya ahora. Se va a centímetros, se va a centímetros. 5 por 1, 5. Sobre 100. Este es ya metros. ¿Esto cómo sería? 0,05, ¿no es cierto? Metros. Ahí está. Esa sería de esta pequeña altura. Esa sería 0,05 metros. Ahora, hecho esto, voy a calcular la altura de esta H. Esta altura H necesito, esta altura H. A ver, esta altura H necesito. Esta H va a ser esta altura de acá que necesito. Ahí está el H. Pero ya es fácil, ¿no? A 2 metros le voy a restar, ¿cuánto? Esta alturita.
H entonces debe ser, H debe ser 2 metros menos, hemos puesto nosotros 0,05 metros. La altura sería ahora, ¿cuánto sería ahí? A ver, 2,00 menos 0,05 sería 5 más 5, 10, 1 más 9, 10, 1. Sería 1,95 metros. Eso es lo que necesito para esta altura. A ver, entonces lo voy a multiplicar por esta altura, que es 1,95. 1,95. ¿Cómo sería esto? A ver, la presión hidrostática, entonces, la presión hidrostática sería, si lo multiplico por 100, sería 195. Pero quedaría por 100 todavía, ¿no? Por 100. Por supuesto, pascales. Ya, profe, ¿y la fuerza? La fuerza acá tengo yo, ¿ve? La fuerza está acá, ¿ve? Por lo tanto, la fuerza será área. ¿Dónde está área? Acá está. Área. 10 por 10 a la menos 4. Por la presión, acá está la presión. 195 por 100. Oye, la fuerza tiene que ser en Newton. Por lo tanto, aquí voy a tener lo siguiente, la fuerza. 195 jugando. Acá sería, esto sería 10 al cubo. Con esto sería 10 a la menos 1 por 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 por 10 a la menos 1. La fuerza debe ser entonces 19,5 Newton. Acá. Hay que trabajar de esa manera, chicos. A ver, ahora sí con la ayuda de ustedes, porque ya tienen alguna idea, vamos a resolver el siguiente problema. Determinen la presión en los puntos A y B. A ver, ¿cómo hacemos ahora? Ah, mira, la presión en C aquí dice, oye, la presión en C aquí vale 20.000 pascales, 25.000 pascales. Acá en C, ¿no es cierto? Listo. Agua es esta parte, ¿no es cierto? A ver, acá me está delimitando, ¿no? B, agua dice. Todo es agua. Todo es agua entonces, todo. Ya. La presión en C. Ahora necesito la presión en B. Acá nos falta altura. A ver, a ver. Ya, vamos a ver, así. Observe, la presión que soporta C sería la presión de A más la presión de este líquido aquí, en A. La presión que soporta esta parte más la presión que soporta este de aquí sería la presión en C. ¿Ya? Entonces, la fórmula sería la presión en A más la presión que, digamos, presión X, que presiona esta altura, debe ser igual a la presión que soporta C, que viene a ser 25.000. Pero es fácil, pues, profe,
La presión en A sería más. La presión en esto sería entonces densidad del líquido, que es agua, 1000, por gravedad, que es 10, y por su altura. ¿Cuánto de altura es? 0,5, 0,5, está en metros. Entonces la presión en A, esto es 25.000. Entonces voy a tener que la presión en A más, esto sería 5.000, ¿no? Se va para acá, 5.000. Y esto es igual a 2.500, a 25.000. Esto pasa a restar, entonces, ¿cuánto sería la presión en A? Ya tengo que la presión en A debe ser 20.000 pascales. O si no, la presión en A debe ser 20 kilopascales. Ah, pero necesito en B. Fácil, ¿no? La presión en B debe ser la presión en A más la presión de aquí, más la presión. Ya, ya, ahí está. A ver, escuchen, ¿eh? La presión en B, acá, la presión, ¿cómo sería, profe? Fácil, ¿ve? La presión en A más la presión de este pedacito y más la presión de C. Claro. A ver, la presión en B debe ser igual a la presión en A, ¿no es cierto? Más la presión, digamos, X, la presión de este líquido, más la presión esta de aquí. Digamos, si este es X, la presión de I, más la presión de I. Ya salió, ¿no? A ver, presión en B debe ser igual. La presión en A, 20 kilopascales. La presión en X lo hemos hallado acá, ¿ve? 5. 50, ¿no? 5 kilopascales. La presión en I me falta. Perdón. La presión en I, este de I. ¿Cómo sería? Sería densidad del líquido, que es 1000. Por gravedad. Por altura, ¿qué altura tiene? 0,7. La presión en B debe ser 25 más. Aquí corre un 0,77.000, 7 kilopascales. En total sería la presión en B 32 kilopascales. ¿Hay alternativa, alumnos? 20, acá, ¿no? 20 kilopascales y 32 kilopascales. No te olvides que la presión que soporta en A es la presión del líquido. La presión en C sería la presión de este de aquí, ¿no es cierto? Y la presión en B, las sumas. A ver, seguimos. Acá tenemos una prensa hidráulica, alumnos. También llamado vasos comunicantes, ¿no? Determine la columna de agua por encima del punto A. Ya, o sea, te está diciendo, pues, acá es agua. Vas a calcular esa altura, te dice. Determine la columna de agua por encima del punto A, por encima del punto A, pero es agua. Esto es agua. Si el fluido 2, mira, esta es otra clase de líquido, le han hecho otra clase de líquido. Si ese señor, es mercurio, ¿eh?
Y la densidad del mercurio, ahí te dan 13,6 gramos por centímetro cúbico. Pero, profe, eso no voy a usar, lo voy a usar de otra manera. La densidad del mercurio multiplicado por 1000 sería 13.600, ¿no? Kilogramos por metro cúbico. Esta es la que voy a usar. Listo. Atención. Aquí es agua. ¿Está bien? Aquí en este puntito es agua. Aquí también. Está a la misma altura. Le voy a llamar B a este punto. Por lo tanto, la presión en A es igual a la presión en B porque dice a la misma altura. Soportan la misma presión. ¿No es cierto? Entonces digo, presión en A es igual a presión en B. A ver. Y de ahí ya sale, ¿no es cierto? Presión en A igual a presión en B. Yo creo que de ahí podemos tranquilamente encontrar. A ver, alumnos, presión en A, fácil, profe. Densidad del líquido, 1000 por gravedad y por la altura H. Ahí está lo que estoy buscando. Voy a borrar bien, voy a colocar bien esto. H. Igual a la presión en B, muy fácil, ¿no? También muy fácil acá también. Sería densidad. Densidad acá tengo 13.600. Por gravedad. Ya, profe. Por altura. ¿Altura cuánto es? 5 centímetros. 0,05 metros. Profe, ¿no le parece que aquí puede ser 3 ceros? Con 3 ceros aquí se va. Quedaría entonces 10H va a ser igual a 136 por 0,05. A mí no me conviene esto, alumno, no me conviene multiplicar así decimales. Lo voy a multiplicar ambos por 100, ambos lados. Entonces sería acá así, ¿ve? 100 por 100 aquí, H. Aquí, 136. Multiplicado por 100 va a ser 5. ¿Está bien? Eso me conviene a mí. Ahora sí multiplicamos entonces. 1000H va a ser igual. 5 por 6, 30, 15, 18, 680. H pasa a dividir. Entonces, H, perdón, 1000 pasa a dividir. 680 entre 1000. ¿Quién no va a saber eso, pues? ¿No? Perdón. Entonces, ¿quién no va a poder dividir eso? H debe ser, entonces, entre 1000, 0,68 metros. O si quieres en centímetros, sería 68 centímetros. Altura 68 centímetros, ¿no? Ahí tenemos entonces 68 centímetros. A ver, siguiente problema. Bien. Bien. Una explicación aquí, alumnos. Voy a hacer aquí este vaso comunicante o esta prensa hidráulica. Lo voy a hacer despacio, ¿ya? Para que se entienda.
Listo. Acá voy a aplicar una fuerza. Es un líquido, por supuesto. Acá tengo una fuerza 1, acá una fuerza 2. O sea, estoy aplicando a que sea un émbolo ya, porque al agua no voy a poder aplicar, profesor, pero que sea una especie de un émbolo, como una especie de pistón ya. Entonces, ahí sí puedo aplicar una fuerza F1, F2. Este de aquí tiene área 1 y este de acá va a ser área 2. ¿Ya? Aquí se cumple, alumnos, se cumple lo siguiente. Se cumple que F1 sobre A1, o sea, la fuerza 1 sobre A1, sobre el área 1, es igual a la fuerza en el otro émbolo sobre su área. Esto es importantísimo, ¿eh? Esto sí es recontra importante, ¿eh? Y acá vamos a aplicarlo. Ahí está la prensa hidráulica. ¿Ve? En la prensa hidráulica, los pistones, son pistones, pues acá son pistones. Acá, sí. Ahí está. De masa despreciable, ya listo. Si sus áreas están de 1 a 10, este es su área 1, es como K. Y este es área 2. Área 2 debe ser como 10K. Dice, calcular la masa del bloque que puede sostener la fuerza de 10 newton aplicada aquí a este 10 newton. ¿Cuánto de masa habría aquí? A ver, fácil entonces, profe. F1 es A1. Y voy a preguntar aquí una cosa que sí ya deben saber. F2 es a área 2. Pero F1 es 10 newton, F1 es 10 newton. Sobre área 1 que es K, F2. O sea, F2, acá estoy buscando F2. F2. Área 2 es 10K. K se va a ambos lados, esto pasa a multiplicar. F2 sería 100. Guzmán, 100, ¿qué cosa sería acá? ¿Qué le pongo? ¿Metros por segundo? ¿Qué sería, Guzmán? A ver, Yamili. ¿Cuál sería su unidad? En realidad, no le estoy aplicando esta F2 aquí a este cuerpo. F2 es este, su peso de este de aquí. Este le está aplicando al émbolo F2. No hay nadie que le aplique F2. A ver, ¿qué sería esto? A ver, Yamili, ¿puedes decirme? Lébano, ¿me puedes decir qué unidad le pongo aquí? Lébano. Córdoba. María, ¿me puedes decir qué unidad le pongo aquí? Newton. Newton, ¿no es cierto? Newton, porque la fuerza se mide en Newton. Ya, o sea que este es su peso prácticamente, ¿no es cierto? Su peso es 100 Newton. Esta fuerza que está aplicando, este peso, está ahí sosteniendo ahí. ¿Cuánto sería su masa? ¿Me puedes decir también, María? Kilogramos. Dime. Su peso es 100 Newton. ¿Su masa cuánto sería? Rubio, ¿cuánto sería su masa? Benjamín, si su peso es 10 Newton, 100 Newton, ¿cuánto sería su masa? 10 kilos, 10 kilogramos. ¿Correcto?
A ver, ahora en esto sí pueden intentar ustedes, a ver, área 1, área 2, ¿en qué relación encontrar la fuerza F1? Ya, listo. Acá sería su área 1. A ver, intenten, chicos, a ver, intenten primero ustedes, intenten primero, a ver, ¿cómo harían? A ver, un ratito. Ah, muy bien, lo veo que está intentando ahí varios alumnos. Ah, perfecto. Ya, perfecto. Muy bien, a ver. Yo creo que está fácil, a ver. Acá le pones área 1 y acá este debe ser área 2, o sea, este émbolo tiene área 2, ¿no es cierto? Y eso es, pero área 1 te da área 1 30 centímetros cuadrados y área 2 me da 120. Moisés, ¿hay, ¿hay alguna forma o está un poco difícil? Pero fíjate, mira, Moisés, mira, escucha, ve. Tú sabes que es esta la fórmula. Si yo tengo estos émbolos, yo sé que F1 es a área 1, F2 es a área 2, F1 vale, no se sabe, ¿no? Me está pidiendo F1 no se sabe, pero área 1 sí ya sé, 30. F2 no se sabe, área 2, 120. Me piden qué relación está, es muy fácil, ¿ve? F2 baja, en cambio el 30 sube, simple ecuación, 120. F1 es a F2, 0, 0, tercia 1, tercia 4. Su relación es de 1 a 4. Correcto, su relación es de 1 a 4. Sí, estoy viendo que están trabajando, chicos. Está bien, está bien. Muchos se han vuelto responsables y eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. A ver, ya puedes intentar este problema. A ver, la presión, por si acaso, la presión.